La voluntad de Dios es el mismo ser de Dios. Él se expresa en su voluntad, se revela, se manifiesta en su voluntad. Y en el cielo todo lo llena la voluntad de Dios. El cielo es el paraíso de la divina voluntad, porque en el cielo todo es firmeza, todo es perfección, nada está sujeto a mutabilidad, sino que es el reino de Dios definitivamente instaurado y todas las cosas sometidas a él. Ayer hemos celebrado a San Pío X, cuyo lema era este: instaurare omnia in Cristo. Instaurar, recapitular todas las cosas en Cristo. Pues bien, esto es lo que produce la voluntad de Dios. Y por eso nosotros pedimos en el Pater Noster, fiat voluntas tua, con la misma palabra que usa María al comienzo de la obra de la redención y con la misma palabra que usa el Redentor Divino al final, cuando está rematando su obra. María en Nazaret, fiat mihi secundum verbum tuum, Jesús en Getsemaní. Si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, fiat voluntas tua, hágase tu voluntad. Y nosotros lo repetimos en el Pater Noster, pero no sé si con la misma conciencia, con la misma intención, y sobre todo no sé si con la misma coherencia y consecuencia con que lo han dicho primero en voz alta María, porque mientras María lo decía en voz alta, Jesús lo decía en silencio al encarnarse, y después el mismo Cristo en Getsemaní. Empieza Santo Tomás explicando esta tercera petición del Pater Noster. La primera, santificado sea tu nombre; la segunda, venga a nosotros tu reino; la tercera, hágase tu voluntad. Empieza partiendo del don de ciencia del Espíritu Santo, que es el tercero de sus dones en orden de perfección: sabiduría, entendimiento y ciencia. Y dice que el Espíritu Santo no solo produce en los buenos el don de temor, ya lo vimos ayer, que es como una cautela. El don de temor no es miedo de que Dios me castigue. Eso es el temor servil, que es un temor muy imperfecto. Pero el don de temor es el temor filial. Es el horror que siente un niño pequeño ante la posibilidad de ser arrancado de los brazos de su padre. Ese es el don de temor, el que nos hace temblar ante una eventual ofensa a Dios, el que nos hace vivir cautelosamente para que no seamos separados por nada ni por nadie del amor de Dios. Y después el don de piedad. Habíamos dicho que es un afecto cariñoso, tierno, delicado, entrañable a Dios. Y estos dones, el temor y la piedad, hacen sabio al hombre. Dice la Escritura: initium sapientiae timor Domini. Inicio de la sabiduría es el temor del Señor, porque el que vive con esta cautela de no ofender a Dios es el verdaderamente sabio. Y también la piedad hace sabio al hombre, porque el que vive amando a Dios es el sabio. Bonitatem disciplinam et scientiam doce me, dice el Salmo. Enséñame, Señor, la bondad, la doctrina y la ciencia. ¿Cuál es la ciencia que nos enseña el Espíritu Santo? La ciencia que ignora la mayoría de las personas, la que ignoramos todos. En esta vida, lo único que realmente importa, cuando lo diga así de esta manera, les va a chocar un poco, les va a sonar quizá un poco a hedonismo, pero después vamos a explicarlo. En esta vida lo único que importa es saber vivir. Saber vivir. Pero claro, saber vivir no es darse la gran vida, según lo entiende el mundo. Saber vivir es saber vivir temporalmente
de manera que podamos vivir eternamente, porque el infierno es estar eternamente muriendo y el cielo es la vida sin fin. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, dice el Señor. Y Santa Teresa exclamaba: vida de mi vida y sustento que me sustentas. Bueno, pues lo único que importa es saber vivir en este sentido, subespecie eternitatis, saber vivir enfocados al cielo. ¿Qué don nos enseña a saber vivir? El don de ciencia. Y por eso la mayor sabiduría del hombre es no apoyarse en su propio sentir, en su propia manera de percibir las cosas. Los que se fían tanto de sí mismos que no escuchan a los demás son fatuos, son soberbios, son autosuficientes. Y ese no fiarse del propio parecer nace de la humildad. Por eso dice el libro de los Proverbios, capítulo 11, que donde hay humildad hay sabiduría. Y por eso decíamos ayer en algún momento, la sabiduría no es la abundancia de títulos o de conocimientos o un almacén de erudición. ¡Qué sabio es este hombre! No hay ciencia más encumbrada que el que el hombre en gracia acabe, que al final de la jornada aquel que se salva sabe y el que no sabe nada. De manera que los sabios son los santos y los que saben vivir para Dios. Entonces, por medio del don de ciencia, vamos a aterrizar ya. ¿Qué es lo que nos enseña el Espíritu Santo? A no hacer nuestra voluntad, sino la de Dios. Y esto es lo que pedimos aquí en el Pater Noster. Y en esta petición, dice Santo Tomás de Aquino, se pone de manifiesto el don de ciencia. Tanto más perfectamente pediremos esto en el Padre Nuestro, tanto más sinceramente lo suplicaremos y tanto más coherentemente lo viviremos, cuanto más tengamos el don de ciencia del Espíritu Santo. ¿Por qué decimos a Dios, hágase tu voluntad, como un enfermo que quiere algo del médico? Llega un médico a uno que está muy malito. Y entonces el enfermo, que ya está desesperado de sí mismo, le dice: doctor, haga usted lo que tenga que hacer. El corazón del hombre camina derecho cuando camina de acuerdo con la voluntad divina. Si camino de acuerdo con mi propia voluntad, camino torcido. Pero si es que el mismo Jesucristo lo dice: he bajado del cielo no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Porque Cristo, en cuanto Dios, tiene la misma voluntad del Padre, pero en cuanto hombre posee otra voluntad distinta, Jesucristo tiene dos entendimientos, el humano y el divino, y tiene dos voluntades, la divina y la humana. Memoria no tiene nada más que una, la humana, porque como Dios no tiene memoria, no la necesita, pero voluntad tiene dos. Entonces, refiriéndose a su voluntad humana, dice que no la hace, que hace solo la divina, la que va con el Padre. Entonces, el Señor todo lo que quiere lo hace, en el cielo y en la tierra, en los mares y en los océanos. Dice el Salmo 133, que lo rezamos. Pues ni entonces, ¿a qué viene decir hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, si hace todo lo que quiere en el cielo y en la tierra? Pues miren, con relación a nosotros, Dios quiere tres cosas cuyo cumplimiento es lo que pedimos nosotros en el Padre Nuestro. Tres cosas, vamos a ver qué tres cosas. Lo primero que Dios quiere para nosotros es que alcancemos la vida eterna. ¿Qué quiere un padre para su hijo? Lo mejor. Pues eso quiere Dios. Todo el que hace una cosa con algún fin, quiere para esa cosa el fin para el que la ha hecho. O sea que yo hago una casa para vivir en ella y no la dejo vacía, sino que el fin es irme yo a vivir a esa casa. Pues Dios hizo al hombre para vivir en él, para llenarlo de su gracia.
Por tanto, el bien nuestro que Dios quiere, el fin nuestro, es que alcancemos la vida eterna. Cuando una cosa consigue el fin para el que fue hecha, se dice de ella que se ha salvado. Cuando no obtiene el fin para el que está hecha, se ha perdido. Ha hecho una casa y no ha podido ir a vivir en ella, la ha perdido. Ha comprado un 10º de lotería y no ha ganado una gorda, lo ha perdido. Ahora, compró el 10º y le ha tocado el gordo, ha ganado. Por tanto, cuando yo consigo la vida eterna, me salvo. Esta es la voluntad de mi Padre que me ha enviado, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga la vida eterna. Esta voluntad, decíamos ayer, ya se ha cumplido en los ángeles y en los santos, que están en la patria, porque ellos ven a Dios, lo conocen, lo gozan. Nosotros lo anhelamos. Anhelamos que lo mismo que se ha cumplido la voluntad de Dios en el cielo, en sus santos y en sus ángeles, se cumpla en nosotros. Y por eso pedimos, hágase tu voluntad, así en la tierra, así en mí que estoy aquí, como en el santo que está allí, que yo llegue allí, que esa es la primera voluntad de Dios respecto a mí. Segunda cosa que quiere Dios, que se cumpla su voluntad en mí, que yo guarde sus mandamientos. Porque si yo deseo el cielo, tengo que poner los medios necesarios para ir al cielo. Como decíamos antes, si el médico quiere curar a un enfermo, tiene que hacerle la operación conveniente. Los medios hay que ponerlos. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, dice el Señor al joven rico. Guarda los mandamientos. Este es vuestro culto razonable, que ofrezcáis vuestros cuerpos como hostia viva, santa y agradable a Dios. Y no os ajustéis a la mentalidad de este mundo, sino sabed discernir la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. San Pablo a los romanos. Por tanto, cuando decimos hágase tu voluntad, primero estamos diciendo, llévame al cielo, que la vida eterna sea una realidad en mí, que yo viva como viven ya los bienaventurados, sin ofenderte nunca, llenos de tu vida. Segundo, hágase tu voluntad, que yo cumpla tus mandamientos, porque si no los cumplo, no iré al cielo. Por eso es evitar el pecado, cumplir la voluntad de Dios. Y por eso no se dice en el Padre Nuestro, haz tu voluntad. Muy agudamente observa aquí el Aquinate, que no pedimos, porque podríamos pedirlo, ¿no? Porque lo que se trata es que se cumpla la voluntad de Dios. ¿Por qué no se lo mandamos con un imperativo? Haz tu voluntad. ¿Y por qué tampoco decimos, por ejemplo, hagamos tu voluntad, los hombres? Nos ha enseñado a decir, hágase tu voluntad, hágase. ¿Por qué? Porque ni la puede hacer Dios solo, ni la podemos hacer nosotros solos. Siendo Dios omnipotente y siendo nosotros libres, Dios necesita nuestra cooperación y yo necesito la gracia de Dios. Ese es el misterio de la libertad humana. Deus, qui creavit te sine te, non salvavit tibi sine te, dice San Agustín. Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Dice San Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no se ha frustrado en mí. Por tanto, ni confiar en nosotros mismos, porque no valemos para nada, sino en la gracia de Dios, pero ni rehusar nuestro esfuerzo, porque Dios nos lo pide. Por eso no se dice, hagamos tu voluntad, porque entonces parecería que los únicos que tenemos que hacerla somos los hombres. Ni se dice tampoco, haz tu voluntad, porque entonces daría la impresión que el único que tiene que hacerla es Él, sino hágase por la gracia de Dios a la que cooperamos nosotros con diligencia, con fidelidad, con amor. De manera que hágase tu voluntad. Primero, que la vida eterna sea una realidad en mí, el cielo. Segundo, hágase tu voluntad, que yo cumpla tus mandamientos, ayudado por tu gracia, pero sin rehuir mi esfuerzo. Tercero, ¿qué significa hágase tu voluntad?
que Dios quiere que seamos restaurados en el estado y en la dignidad en que fue creado el primer hombre en el paraíso. ¿Cuáles son los 4 preternaturales del primer hombre? Esas gracias que por el pecado original se perdieron para siempre. La inmortalidad. El hombre no moría. La impasibilidad. No padecía dolores ni enfermedades. La ciencia. Lo sabía todo sin tener que estudiarlo. Y dentro de eso también se pone el sometimiento de los animales al hombre. Y me he dejado para último el primero de todos, la integridad. ¿Qué significa el don preternatural de la integridad en el que nuestros primeros padres fueron creados en el paraíso? Significa que la sensualidad está sometida a la razón y la razón está sometida a la fe. Una maravilla que no se ha producido en ninguna criatura humana más que en la Santísima Virgen. Todos los movimientos del cuerpo, de las pasiones, todo eso que nos tienta y que nos hace pecar de gula, de lujuria, de pereza, eso todo está sometido a la razón. Pero no es una razón díscola, no es una razón rebelde, no es una razón infatuada de autonomía. Esa razón está sometida a la fe. Y ese es el primer preternatural. Por tanto, eso es lo que quiere Dios. En eso quiere que se haga su voluntad, en que nos veamos restaurados en el estado y dignidad en que fuimos creados. Mientras el alma permaneció sumisa a Dios, la carne estuvo sujeta al espíritu hasta el punto de no sentir la corrupción de la muerte, de la enfermedad, de ninguna pasión. Ahora, desde el momento en que el alma, situada entre Dios y la carne, se alzó contra Dios por el pecado, se rebeló contra el alma y el cuerpo, y entonces comenzó a sentir la muerte, las enfermedades y una rebeldía continua de la sensualidad frente al espíritu. Por tanto, existe una guerra continua, dice San Pablo, entre la carne y el espíritu. El hombre se va deteriorando por el pecado ininterrumpidamente, y por eso la voluntad de Dios es que el hombre se ha devuelto a su primera situación, de manera que no haya nada en la carne contrario al espíritu. Y esta voluntad no se puede realizar en esta vida, porque mientras tengamos cuerpo, el cuerpo está tirando de nosotros para abajo. Esta voluntad de Dios se realizará en la resurrección de los muertos, cuando los cuerpos resuciten y sean glorificados, nobilísimos, dignificados, incorruptibles. Se siembra en vileza y se recoge en gloria. Entonces esa voluntad de Dios ya se ha cumplido en los justos. En los justos no hay desequilibrio, no hay desarmonía. Todo está unificado. Esta petición nos conduce a la bienaventuranza de la que habla Jesús en el Evangelio. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿De qué manera se realiza esta bienaventuranza? Primero, si yo verdaderamente, según hemos dicho las 3 cosas, ¿qué es cumplir la voluntad de Dios? Desear el cielo, o sea, llegar al cielo, cumplir los mandamientos de Dios en esta vida y recuperar en el cielo el estado de integridad que perdimos por el pecado. Eso es cumplir la voluntad de Dios. ¿Y qué tiene que ver con eso esta bienaventuranza? Bienaventurados los que lloran. Pues al desear el cielo, lo deseamos tanto que lloramos. ¡Ay de mí, desterrado aquí!, decimos en el Salmo tantas veces. Y los santos han llorado por el cielo. Ve ante mis ojos, dulce Jesús bueno, ve ante mis ojos, muérame yo luego. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero. Este deseo del cielo es tan grande que hace al alma querer desatarse del cuerpo. Cupio dissolviet esse cum Cristo, decía San Pablo. Deseo ser desatado y estar con Cristo. Apártalos, amado, que voy de vuelo, dice la paloma del cántico espiritual que es la esposa. Por eso el llanto, bienaventurados los que lloran ansiando el cielo. Bienaventurados los que lloran
por cumplir los mandamientos, porque el cumplimiento de los mandamientos es muy dulce para el alma, pero a veces es muy costoso para la carne, ¿eh? Y a veces cumplir los mandamientos de Dios tiene que arrancarnos lágrimas, como cumplir los votos religiosos tiene que arrancar lágrimas. Si la obediencia no duele, no sé qué obediencia es. Y si la pobreza no se siente en el cuerpo, no sé qué pobreza es. Y si la virginidad no tiene unas consecuencias de penitencia y de renunciamiento serio, no sé tampoco qué virginidad es. Así que los votos, como los mandamientos, tienen también que hacernos llorar. Si los vivimos, tienen que costarnos. Ahora qué bonito lo del Salmo, ¿no? Al ir iba llorando, llevando la semilla, al volver vuelve cantando, trayendo sus gavillas. Bienaventurados los que lloran, porque ansían el cielo y lloran por llegar a él. Bienaventurados los que lloran, porque cumplen sus mandamientos y les cuestan y renuncian a sí mismos y cargan con su cruz de cada día y siguen al Maestro. Y bienaventurados los que lloran, porque la guerra continua entre el cuerpo y el espíritu es una fuente de llanto. No es posible evitar que de esa guerra no salga el alma herida, al menos venialmente. De noche riego mi cama con llanto, dice el Salmo. Ahora los que lloran de esta manera, por luchar contra su carne, por cumplir los mandamientos y por llegar al cielo, son llamados bienaventurados.